Muy buenos días, queridos radioescuchas, el protagonista es el cambio, una mirada juvenil de la realidad que se transmite todos los sábados por Radio Cañón 760 de amplitud modulada. Como siempre, su amigo y conductor Fernando Lucio los acompaña en este sábado. El día de hoy es un programa sumamente especial porque me encuentro en las oficinas de Canal 11 haciendo compañía a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Carlos Brito Lavalle, el director del Canal 11. Él nació en Jalapa, Veracruz, y estudió una licenciatura en Economía y en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, por sus siglas, el ITAM. Y bueno, para mí es un honor poder acompañarlo el día de hoy, licenciado, poder platicar acerca del Canal 11, que es uno de los mejores medios de comunicación para llegar a la juventud, a toda la población mexicana, y que está haciendo grandes avances el día de hoy. Qué gusto que nos haya recibido en estas oficinas. No, muchas gracias a ti, y qué bueno que podemos venir ya a concluir esta entrevista. Pues sí, es para mí un gusto, la verdad. Pues para iniciar nuestra charla, creo que es importante destacar que histórica y culturalmente a las infancias, las juventudes, que ya no se dice infancias, niñas, niños, adolescentes y a las juventudes sobre todo, se les ha relegado a un papel inferior en la historia, ¿no? Es este clásico cállate y escucha, tú no tienes voz, tú no opinas, y en este contexto en el cual siempre se tacha a los jóvenes sobre todo de que no tienen experiencia, que no tienen conocimientos, que carecen de capacidad incluso, llega usted el 28 de enero de 2021 nombrado director del Canal 11. Y obviamente su edad causó mucha sorpresa, mucha confusión, mucha admiración, pero también cuestionamientos. ¿Qué implicó para usted enfrentarse en esta situación? Poner los pies y decir, soy el nuevo director de Canal 11. Pues yo ya estaba en el Canal 11 cuando el señor presidente me dio la oportunidad de ser director del Canal 11. En un inicio creo que es ejemplo que muchas de las áreas fundamentales y estrategias de gobierno han sido encabezadas en este sexenio por jóvenes. Yo he tenido la fortuna de toparme con muchos compañeros, incluso que conocí en la universidad, que han estado en procesos de decisión, y eso creo que es una gran ventaja. Y en mi caso, la verdad es que sí hubo muchos ataques a mi persona por el tema de la edad, pero yo nunca, digamos, yo no sentí la necesidad de responder en ese momento, sino que las cosas hablaron por sí solas. Yo ya hace como un poquito menos de un mes, cumplí ya 2 años como director del canal y creo que los resultados están, creo que el canal funciona, creo que hemos cumplido con la encomienda dada y creo que esa es la parte más importante, porque si bien los ataques duraron un par de semanas, después ya afortunadamente creo que el trabajo habló por sí solo y eso fue una parte muy satisfactoria para mí. Creo que si bien las críticas sin duda era mi primer puesto así de gobierno, creo que sí pegan, pero al final de cuentas pues sé que lo que digan de mí no es lo que yo soy y al final logramos terminar de consolidar el proyecto que estaba aquí de transformación en el 11 y pues sí, es un reto impresionante, creo que no es fácil el asumir una institución con más de 1000 empleados en los cuales se transmiten 24 horas al día tus señales y además entender la parte digital, pero esto es gracias también a un equipo muy sólido que me acompañó a mí y me apoyó. Eso es lo más importante, creo, porque el equipo que se hizo aquí en el 11 es el equipo que llegamos nosotros desde inicios de sexenio y es el que se conservó hasta la fecha. Y ellos fueron un gran aliciente para poder sacar esto adelante. Por supuesto, el equipo siempre es de las partes más fundamentales y sí es verdad que pues los ataques siempre van a estar, la verdad, en todos lados, más en la digitalidad en la que vivimos hoy, ¿no? Todos en todo momento pueden decir casi lo que sea, claro, depende de la libertad de expresión y de los discursos de odio, pero siempre van a estar y como bien usted dice, el trabajo habla por sí solo y qué espectacular trabajo, si me permite decirlo. Y también observo, continuando con nuestro diálogo, que sobre todo, bueno, está Canal 11, lo que es Canal 11 niños, ¿no? 11 niños, 11 niñas y niños ahora, y he observado que la barra infantil tiene contenidos muy bien pensados para niñas, niños y adolescentes, eso es indiscutible. Sin embargo, me surge la duda, ¿han pensado en incluir programas que no solo estén dirigidos hacia un público infantil, sino protagonizados y producidos por estos mismos?
con la frase de niños para niños. Esto se lo pregunto claro porque últimamente se ve que hay mucha presencia de infancias y juventudes en redes sociales, sobre todo que hacen contenidos de excelente calidad. Entonces, ¿qué me dicen en este sentido? Se les da, o sea, a través de niñas y niños, la verdad es que muchas de las, podría decir que de la producción más cara que nosotros existe, yo creo que en el mercado, es la producción infantil. Claro. Porque generalmente tiende a animación, tiende a ficción, y esas, pues, apelando al tema de austeridad de recursos y eso, nosotros lo que hacemos en esos casos es que gran parte del contenido infantil nosotros lo compramos por un tiempo determinado en una licencia. La precio de mercado, y esto se hace a través de adquisiciones bastante competidas, creo yo, en los horarios. Lo que nosotros logramos producir, que también es bastante, siempre son parte de los niños. Y lo que hacemos es darles voz a ellos para que también expresen lo que piensen y salgan en la pantalla y ellos dicen lo que piensan. Nos ha tocado y sería, creo que, un experimento muy interesante el tema de producción de niños para niños. En algún momento recuerdo que yo creo que en el 2019, antes de la pandemia, nos llegó un proyecto que era una especie de colaboración entre jóvenes, adolescentes, yo creo, y directores ya bastante experimentados en hacer, digamos, una especie de experimento en hacer una película. En ese momento no pudimos hacerlo por temas presupuestarios, pero creo que es una idea muy, muy interesante y sin duda creo que sí podríamos encontrarnos gratas sorpresas en el tema de producción de contenidos infantiles, pero siempre intentamos hacerlo con niños y para los niños, ¿no? El último programa que estrenamos es un programa que hicimos con un banco muy importante en México, y lo que intentamos hacer con ellos es fomentar la cultura del ahorro y quitar, el programa se llama Ahorrando Ando, y justamente lo que buscamos es quitar el tabú del tema del dinero, de que son temas que los niños las niñas no tienen por qué saberlos. Y creo que es lo dije en ese momento, son temas que ellos viven desde muy chicas y muy chicos, ¿no? Y no hay por qué ocultarlos, creo que al contrario, hay que decirles la información y que ellos la conozcan. Entonces, bajo esa línea estamos, ¿no? Y todo el equipo de niñas y niños que conforman aquí el 11 le ponen mucho empeño a todo lo que hacen y pues sin duda siempre han tomado en cuenta el qué es lo que, para dónde están yéndose las niñas y los niños de las nuevas generaciones. Por supuesto, sí, entiendo todo lo relacionado con la política de austeridad, es muy importante, y también con lo de que es un trabajo gigantesco producir, comprar las licencias y todo para la transmisión en un canal. No es como que, mira, esto me gustó y lo voy a poner, obviamente. Sí. Es algo muy grande y me parece muy importante que se tome en cuenta a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Me parece muy bueno que, como en sus propias palabras, el experimento, creo que se podría experimentar respecto a ello. Hay muchos jóvenes, incluyéndome, claro, que estamos muy emocionados por intentar participar. Y hablando de ello también, respecto a Ahorrando Ando, creo que me parece interesante que este tipo de temas también sean explicados por los propios niños hacia los niños, en un lenguaje que ellos mismos entiendan. ¿Por qué? Porque si bien existen muchos tabús en cuanto a las infancias, su educación sexual y todo lo que está en la mesa actualmente en la sociedad mexicana, yo creo que es muy importante que las niñas, niños y adolescentes tengan una visión clara de esto, porque ellos de una u otra forma se van a enterar con las redes sociales, con la digitalización, con todos los medios. Obviamente en un momento hay un acercamiento y el primer acercamiento es muy importante. Entonces me parece muy importante el trabajo que están realizando y creo que sí hace falta esta inclusión de niños, niñas y adolescentes. Respecto a ello, también hablando de la programación, ¿no?, del Canal 11, veo que toda la programación del Canal 11, no solo la barra infantil, tiene un enfoque de derechos humanos, ¿no? Esto es algo muy importante, está diferenciado de otros canales, ¿no? Una perspectiva de género, de derechos humanos, y así que le tengo esta pregunta: ¿qué tan difícil ha sido promover la cultura de la paz en una sociedad en la que la mayoría del consumo mediático son programas en los que no se duda en ofender, en insultar, en humillar condiciones físicas, morales, de pensamiento? Pues las famosas telenovelas, muchos programas de los más populares que hay en México solo se basan en ello, en la humillación.
Así que, ¿qué tan difícil ha sido ir contracorriente mediáticamente, ¿no? Empezar a hablar de derechos humanos, empezar a hablar de que la violencia no resuelve nuestros problemas. Yo creo que los canales comerciales tienen un fin en particular, ellos, pues, su mismo nombre, tienen una naturaleza más comercial, más financiera, ellos buscan el lucro. Y yo creo que de manera desafortunada la historia de los medios de comunicación en México ha hecho que sean justamente muchos de los cuales transmitían, yo creo que transmitían ese tipo de discursos y por otro lado nunca daban voz a ciertos sectores, ¿no? Claro. O sea, siempre se buscó una figura referente de una construcción social, de una sociedad determinada. Estamos totalmente de acuerdo. Pero yo no creo que sea tan difícil irse por el otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque los números en el 11 lo dicen. O sea, la audiencia que tiene el 11 es tengo entendido que según el quinto canal más visto de México, según los datos que nos da una empresa que se contrata. Y eso hace que sí hay un público muy latente en México por contenido de calidad y cultural, ¿no? O sea, sí es bien enfocado en derechos humanos, nosotros procuramos que no malinformemos, que es muy importante eso, y no propaguemos el discurso de odio, ¿no? Y muchos de los programas que pueden ver en la programación de la señal nacional, la señal de niños y la señal internacional y en digital, apelan a darle voz y espacio a todos esos grupos que históricamente no han sido, pues, validados, reconocidos o se han intentado excluir, ¿no? En 2019, previo a que yo llegara, se creó un programa que creo que es de los más exitosos ahorita y el primero en la televisión pública, que se llama Aprender a Envejecer. Es el primer programa destinado a los mayores y a enseñarles, pues no enseñarles, más bien contarles en la actualidad sus derechos, el sistema de salud, cómo ejercitarse, porque pues el presidente desde el inicio lo dijo, ¿no? Que no tenemos por qué relegar a nosotros. Claro. Y es una parte central de la política social del presidente, y aquí se hizo realidad en un programa que tiene mucha audiencia. Sí. Y que lo veo también a través de los conductores, que los conductores me cuentan que salen a las calles y lo reconocen. Sí, ¿no? Y tiene un público. Se crearon muchos después. Se creó un programa de revista para personas con discapacidad, para dignificar el tema de discapacidad, que son 80 millones. Justamente nosotros, cuando vino la pandemia, un tema interesante es que en la Ciudad de México está muy concentrado el tema de diversidad sexual, ¿no? Y justamente el comité organizador de la marcha, cuando viene la pandemia, pues se tiene que suspender la marcha. Sí. Y yo recuerdo que me contaba una persona del comité organizador que fueron a buscar los canales privados para esto, y los canales privados les cobraron un dineral para poder producir una marcha virtual. Nosotros lo hicimos en alianza con ellos, no les cobramos un peso, y al contrario, ¿no? Creo que fue uno de los retos más importantes, porque transmitimos 12 horas en vivo desde un canal público de Estado que reconoce la diversidad sexual, y lo han mostrado también las políticas de bienestar, creo yo. Ese tipo de cosas y ese tipo de cosas creo que son las que en algún momento la televisión privada dio por sentado. Creo que no le vieron una manera de lucrar con eso, que es lo que ellos hacen. Buscan un fin comercial, económico, y nosotros, como no lo hacemos, nosotros como tenemos un perfil diferente, un perfil cultural, social, pues creo que eso ha permitido que podamos nosotros ofrecer algo diferente, y se ve que la gente lo acepta, lo ve y lo quiere, ¿no? Por supuesto. De hecho, me acabo de emocionar mucho porque hace unas semanas en Protagonistas del Cambio, aquí en el 760 de Amplitud Modulada Radio Cañón, tuvimos a Pati Kelly, conductora de Aprendiendo a Envejecer. Estuvo con nosotros, tuvimos una charla magnífica, muy amena, acerca de justamente de cómo, en sus propias palabras de ella, cómo la sociedad trata a los adultos mayores como si llegaras al bote de la basura de la vida, como si ya fueras inservible. Y ella me cuenta que sí, obviamente hay un deterioro, sí, obviamente la salud no está igual, pero este programa de Aprendiendo a Envejecer tiene mucho impacto. Y también, hablando de programas
que damos a las minorías sociales históricamente ignoradas. Es uno que vi justo durante la pandemia en el 11 en línea, que se llamaba Afroméxico, de la cultura de los afromexicanos, y estoy seguro de que muchos nunca habían oído hablar acerca de los afromexicanos. Históricamente siempre se nos enseña que somos una mezcla de indígenas y españoles, y nada más, eso es todo, somos mestizos. Pero en realidad provenimos de tantas culturas diferentes, de casi toda África del Norte, que tenemos mucha herencia de ellos, y que este programa también fue muy importante para dignificar a estas poblaciones, ¿no? Me parece, claro, para que se les dé la voz histórica que les corresponde, ¿sí? Y hablando de ello, me da curiosidad, bajo su dirección, durante la pandemia del COVID, justamente que estamos hablando un poco de la pandemia, como miles de niñas, niños y adolescentes, pues me acerqué al programa Aprende en Casa, ¿no? Que fue en colaboración con la SEP y como institución. Director del Canal 11, quisiera preguntarle, ¿qué le dejó esta experiencia, ¿no? de aprendiendo en casa, ¿no? Durante 3 años, 2-3 años, estar transmitiendo estas clases, estas aulas virtuales, por así decirlo. ¿Cómo fue esta experiencia de crear contenido tan rápido para dar respuesta al cierre de las escuelas? Pues fue un gran reto. Digo, el canal entero se volcó a hacer Aprende en Casa. Teníamos que producir, si no mal recuerdo, porque fueron varias etapas, que eran 350 programas a la semana, ¿no? Era una locura. Se tuvieron que montar muchos foros. De por sí todo el canal, a excepción de noticieros, se destinó a eso. Fueron más de 300 personas que estuvieron día y noche produciendo. Yo recuerdo que el inicio fue Semana Santa, después ya cuando por fin termina el ciclo escolar vigente, el reto verdadero estaba en el inicio del ciclo escolar que venía del segundo semestre de 2020, ¿no? O sea, a partir de agosto. Ese era porque la pandemia no se veía que cesaba. En algún momento se pensó que iba a ser como la pandemia de la influenza H1N1, que luego un par de semanas y después fue controlada. Esto no pasó así. Entonces, cuando el entonces secretario Moctezuma y creo que fue una instrucción presidencial que el programa continuara, y nosotros nos tocó hacer la producción de primaria, educación básica, pues en educación básica de primaria, escolar, primaria, educación especial, educación indígena y educación para padres y tutores. Y eso fue una cosa para la que yo creo que nadie estaba preparado. Nosotros como institución tampoco estábamos preparados, y la SED tampoco estaba preparada, ¿no? Todo se tuvo que hacer de inicio con base en todos los planes de estudio. Se hicieron los guiones y la SED logró ponerse al ritmo de producción, que eso era una cosa súper difícil, porque generalmente aquí los ritmos lo difícil fue al inicio empatar los ritmos de producción de contenidos con producción audiovisual. Sí. Y se logró, ¿no? Logramos todas las semanas, se entregó a tiempo, no hubo una semana que se transmitiera ni se retrasara la transmisión de clases. Por un año entero se hizo un ciclo escolar entero en televisión pública. Sí. ¿No? Secundaria le tocó a la Dirección General de Televisión Educativa, ahora la Dirección General Aprende, y el conjunto, pues todos, literalmente, nos tocó a la Secretaría de Educación Pública, a nosotros, a la Secretaría de Gobernación, que fue la encargada de que se transmitiera esto, al Sistema Público de Radiodifusión, que ayudó en la colaboración de varios programas, y a la Dirección General de Aprende, y al Instituto Mexicano de la Radio. Entonces fueron muchas instituciones, era mucha gente la cual estaba involucrada, pero pues, digamos, la causa era superior. Y pues a mí me tocó asumir la dirección del canal a mitad de ese proyecto. Sí, yo estaba involucrado desde el inicio, pero a mí me tocó, pues ya, digamos, cerrar el segundo año. Claro. Y pues lo mismo, ya todo al inicio es difícil, pero se volvió una cadena de producción, literalmente. O sea, ya la gente sabía que la curva de aprendizaje se logró, y el cierre fue mucho más
tranquilo. Logramos cumplir también con la meta, se dieron 2 años, incluso acabamos de terminar de producir todavía más programas porque se publicó había una materia para educación primaria que era lengua materna indígena, que solamente se produjo creo que en 10 lenguas y ahorita estamos intentando tenerlas en todos los idiomas que se hablan en México. Y todavía se sigue produciendo en algún punto una barra de programas que se llama Aprendiendo para México, que era lo que se hizo con los estados. Cada estado tenía, digamos, un día a la semana, los 32, y se logró mostrar la riqueza cultural del país, ¿no? Y eso lo seguimos haciendo, lo seguimos actualizando, pero pues fue una experiencia muy grata, la verdad. Sí, El resultado de todo el mundo fue muy satisfactorio para todos. Por supuesto, porque si bien Radio Escuchas, ninguno de nosotros como persona, como individuos, siquiera se esperaba la pandemia. Obviamente las instituciones tuvieron que, me imagino, una escena en una cocina donde está todo ardiendo, buscando cómo apagar el fuego y también lograr hacer que el bistec quede bien. Claro, y encontrarlo. Entonces, me parece un gran trabajo, simplemente no hay otra manera de catalogarlo y no son palabras, son hechos, como usted dijo al inicio. También me parece muy importante lo que es la cultura indígena, ¿no? Las lenguas maternas que se han relegado como casi todas las minorías, todos los temas relacionados con esto, y me parece muy importante que se esté dando voz, ¿no? El lenguaje de señas en el noticiero principal, que creo que fueron de los primeros, por así decirlo, en implementarlo. Aún hoy en día se busca en otros canales que haya un acompañante de lengua de señas en el noticiero. Nada. Entonces me parece excelente esta gestión. Y hablando de esto del canal en sí, bajo su dirección, ¿cuántos convenios ha firmado para producir contenidos, para realizar proyectos de producción, distribución o transmisión? Como sí entiendo los criterios que han sido siempre como estos de derechos humanos, de cultura, de paz, pero como aproximadamente ¿cuántos convenios han sido? Pues yo te mentirías si digo un número, yo creo no lo sé. Claro. Pero sí te pones las instituciones, las organizaciones, porque esas sí me las sé. Claro. Porque con todas hemos trabajado. Me ha tocado la fortuna de trabajar con casi todas las secretarías de Estado del Gobierno de México, con varios estados, ¿no? Recientemente tuvimos uno con Campeche, que es cuando fuimos a presentar una serie que fue iniciativa del Gobierno de Campeche y nos buscó a nosotros. Y se creó una serie muy bonita, que al final sumamos a la UNESCO, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a Conavio, en la cual se llama Un Lugar en Nuevo México, que lo que buscamos es ofrecer una alternativa de turismo, que es el turismo cultural, que es que la gente se informe un poquito más antes de ir a recorrer los bellos estados de México. Claro. Porque creo que a veces el contexto o lo que la gente va a buscar es un tipo de turismo, el turismo actual, el turismo más de diversión, que llamaríamos, no sé si. Y también hay mucha demanda por un turismo cultural, ¿no? Claro. Y lo que queremos hacer es abrir ese panorama. Lo organizamos con el Gobierno de Campeche y estamos trabajando con varios demás estados para poder hacer, pues sí, digamos, recorrer por lo pronto las grandes rutas turísticas que ya existen y darles un contexto diferente. Hemos trabajado con UNICEF, por ejemplo, es muy importante, sobre todo nuestros puppets, que son las marionetas que se crearon aquí, y son embajadores de UNICEF. Entonces, lo que ellos hacen es promover los derechos, más bien los derechos de las y los niños, ¿no? Trabajamos con las embajadas, afortunadamente hemos logrado, porque a la gente le gusta mucho la pantalla, que puedan conocer muchos de los países a través de la pantalla de conocer. En fin, creo que a grandes rasgos es lo que hemos hecho. Una de las cosas más bonitas que a mí me ha gustado, que me tocó hacer, fue un programa que hicimos, documentales que hicimos con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de ANEXID, que era documentar justamente los proyectos sociales que estaban en México, más bien que se exportaban de México a Centroamérica. Que era Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Claro. Me tocó a mí ir a El Salvador y a Honduras y fue una experiencia maravillosa porque
pues la verdad yendo a esos lugares como te enteras, Conoces todo. y sobre todo escuchas a la gente que sí está muy entusiasmada y que agradecía mucho sobre todo el apoyo del gobierno, porque pues sí, la crisis económica y social en América Latina en general se detonó mucho durante las últimas décadas, ¿no? Claro. Hubo otro muy bonito que hicimos y que vamos a seguir haciendo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que nosotros lo que hacemos es pues, darle vida, digamos, contexto a las áreas naturales protegidas. Y hubo un tercero que me vino a la mente, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que documentamos el gran trabajo que están haciendo en reformular los espacios urbanos en espacios de convivencia y sobre todo en los municipios más violentos. Claro. En fin, o sea, te podría contar así, nos tocó hacer con la Secretaría una serie sobre los 100 años de progreso educativo que ha habido en el marco del centenario de la SEP. Me tocó hacer una con CONAFE, que es retratar todo, para las escuelas CONAFE que hay en la sede, como alguna vez lo dijo la maestra Delfina, si no mal recuerdo, eran los más pobres de los más pobres. Y el CONAFE es quien atiende esas escuelas y lleva la educación a las comunidades más. ¿No? En fin, te puedo contar de todas las instituciones, Financiera para el Bienestar, Telecom, Correos de México. Sí. Es muy grato encontrarse con gente que sí, hay muchos funcionarios en el gobierno que hacen todos los días una gran labor y nosotros lo que hacemos es básicamente comunicar lo mejor que la gente conoce. Por supuesto, claro que podría contarme todos los convenios, pero nos tomaríamos aquí todo el sábado entero y sí, yo que sí quiero eso, me encantaría, pero bueno, tenemos el tiempo y justamente hablando de tiempo, pues ya llegamos al final del programa, queridos radioescuchas, de protagonistas del cambio, así que para concluir me gustaría preguntarle, licenciado Carlos Brito, ¿qué panorama vislumbra para el futuro de Canal 11? ¿Qué narrativas quiere transmitir? Y dos, de manera breve, ¿algún mensaje que quiera compartir con la audiencia de los protagonistas del cambio? Yo veo que el 11 tiene un futuro, que el 11 no sé, digamos, muchas veces pensamos que la televisión pública estaba en decadencia, digamos, Claro. y yo creo que nuestra decadencia está en transformación. Y lo que hace es que pues, se va a otros mercados, creo que la parte digital en la cual estamos nosotros intentando entrar y que se está consolidando, es una parte fundamental para que el 11 siga siendo parte de las preferencias de la gente. Yo sí considero que los lenguajes de producción van a cambiar. Yo creo que la manera de producir, de transmitir, incluso de comunicar, va a haber muchos cambios en los siguientes años. Pero sin duda la institución va a prevalecer, porque es una institución muy noble, es una institución que la gente lo hace con mucho gusto, toda la gente que trabaja aquí. Y creo que pues eso, que el 11 se va a transformar en algo. Y pues simplemente creo que la apuesta por los medios públicos, particularmente de este gobierno, es muy clara, en inversión de dinero y en la manera en la que se reconoce el trabajo del 11 en la gente, en las familias mexicanas, en las familias de Estados Unidos que también llegan a través de la señal internacional. Y pues ya, simplemente creo que vean el 11 y que juzguen cada quien por sí mismo lo que nosotros hacemos, que toda la gente lo hace aquí con mucho cariño y queso. Pues ya escucharon, queridos radioescuchas, vean el 11 y juzguen por ustedes mismos. Pues ha sido un gusto para mí personalmente estar el día de hoy aquí, porque yo reconozco que sin duda el 11 es una plataforma cultural e informativa muy importante, de las más importantes en la actualidad en México, su variedad de programas, las voces que les da, por ejemplo, a todos estos grupos que han sido marginados sociales durante mucho tiempo y que ningún medio comercial, que pues, como bien menciona, su principal objetivo es sacar toda la lana posible, nunca habían hecho caso o siempre habían transmitido esta cultura del mexicano, de la mexicana agresiva, del mexicano agresivo, de la mexicana sumisa, de los grupos pobres, de los grupos indígenas maleducados y todas estas cosas que solamente le hacen, si lo puedo decir, daño a la sociedad actual y que impiden un verdadero estado de derechos humanos como el que se está intentando transformar aquí en México. Así que una vez más le agradezco por el espacio, por la cordialidad. Yo me siento como en casa y quisiera decirle a nuestros radioescuchas y también a usted
que no se olviden de las infancias, las adolescencias, las juventudes. Creo que usted lo puede comprender totalmente. Tenemos mucho que aportar. Nos caracteriza la energía, la juventud, por así decirlo, pero también tal vez no tengamos tanta experiencia, tal vez no tengamos tantos conocimientos, pero lo que sí tenemos son muchísimas ganas de obtener esa experiencia, de obtener esos conocimientos, de equivocarnos, de levantarnos y trabajar en las causas, como usted dijo, más nobles de este país, las instituciones más nobles de este país. Así que, queridos radioescuchas, con eso llegamos al final de este programa. No olviden que Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil, y bueno, también no tan juvenil de la realidad, siempre está disponible para escuchar todos los sábados de 11:30 de la mañana a 12 del día, Radio Cañón 760 de amplitud modulada, a las 11 de la mañana, no se olviden. Así que muchísimas gracias por todo y que tengan un excelente fin de semana. Compartan con sus amigos y familiares. Yo soy Fernando y desde Canal 11 me despido. Hasta la próxima.